¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo y bienvenidos a su congreso de Al Congreso. Mi nombre es César Enoc Sandoval Pérez y yo soy licenciado en optometría por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy encargado del área de lentes de contacto para el Instituto de Ciencias Oftalmológicas en el Hospital Ángeles Interlomas. Y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que es muy importante en el examen de la salud visual. El profesional de la salud visual es la primera línea de defensa ante cualquier diagnóstico de alguna enfermedad que pueda poner en riesgo la función visual. Por lo tanto, es muy importante que el profesional esté familiarizado con las diferentes técnicas, tecnologías, conocimientos para poder dar un buen diagnóstico y una solución correcta para el paciente. Como pieza fundamental de la evaluación de la salud visual, tenemos la evaluación con la lámpara de hendidura o biomicroscopio, en la cual podemos hacer una evaluación completa de la salud ocular y la viabilidad para la adaptación de un lente de contacto de manera saludable, adecuada y cómoda para el paciente. El día de hoy vamos a revisar las diferentes técnicas de la lámpara de hendidura que nos van a ser de utilidad en la práctica de los lentes de contacto. Vamos a revisar la evaluación de la salud ocular y principalmente de la superficie, sus complicaciones y evaluar principalmente la salud ocular del segmento anterior del ojo. Los invito a que nos acompañen en este viaje a través del segmento anterior del ojo con la lámpara de hendidura para poder conocer y aprender más de cómo adaptar los lentes de contacto. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. A continuación les voy a dejar mis datos para que si alguien gusta escribirme lo pueda hacer. Vamos a comenzar la presentación y aquí están mis correos por si tienen alguna duda o alguna pregunta, aquí me pueden escribir con todo gusto. Y bueno, pues todo tipo de comentario, duda, adelante y yo les estaré contestando. Ok, pues el examen de salud ocular ha ido evolucionando a lo largo de los años mediante los avances de la ciencia y la tecnología, permitiéndonos tener una mejor aproximación a las necesidades de salud ocular de todo paciente que llega a nuestra práctica clínica. Todo profesional de la salud visual tiene la responsabilidad de estar actualizado en las mejores técnicas y el mejor equipo que pueda estar al alcance de su práctica. El profesional dedicado a la atención primaria de salud visual normalmente está armado con una batería de exámenes y técnicas para poder realizar una medida precisa del estado de salud ocular y refractivo de sus pacientes. Normalmente estas técnicas incluyen pruebas básicas de medición que nos permitan llegar a un diagnóstico refractivo y a un tratamiento adecuado ya sea en gafas o lentes de contacto. Sin embargo, en la práctica de los lentes de contacto es de suma importancia conocer el estado de salud de la superficie ocular y los anexos. Y es aquí cuando la herramienta principal para llevar a cabo esta evaluación es la lámpara de hendidura o biomicroscopio. El estudio de los anexos oculares nos brinda excelente información acerca de la higiene del paciente y el cuidado que da a sus ojos. Nos ayuda a realizar las primeras observaciones y determinar si podría haber algún problema en el caso de recetar algún tipo de lente de contacto. El día de hoy vamos a revisar los principios básicos de las técnicas de iluminación para evaluar la superficie ocular, los anexos y la córnea. Y es aquí cuando la herramienta principal para llevar a cabo esta evaluación es la lámpara de hendidura o biomicroscopio, la cual consta de tres partes principales: el soporte mecánico, el sistema de observación y el sistema de iluminación. Para la parte del soporte mecánico tenemos el apoyo frontal, la mentonera, el punto de fijación, la unidad de energía eléctrica y los controles de traba. Para el sistema de observación vamos a tener oculares de tipo binocular, adaptador para cámara de video, tubo de observación y selector de magnificación. Y en el sistema de iluminación tenemos una unidad que contiene la lámpara, control de ancho y alto de la hendidura, filtro de densidad neutra, luz azul cobalto, filtro rojo libre verde, control del tamaño del campo, difusor y prisma. Ahora, tenemos diferentes magnificaciones, tomando en cuenta que puede ser una magnificación baja de 7x a 10x para una vista general de los anexos, una magnificación media de 20 a 25x para la estructura de las capas y una magnificación alta para los detalles. En la vista general vamos a poder observar párpados, conjuntiva vulvar esclera, córnea limbo, lágrimas y cámara anterior, iris o cristalino. Aquí tenemos una imagen de lentes de contacto blandos adaptados sobre un paciente y en el cual pues, vemos un ejemplo de la iluminación difusa y cómo la lámpara de hendidura nos puede ayudar para identificar precisamente marcas en lentes tóricos y también el centrado de los lentes de contacto. Para una magnificación media de 20x a 25 vamos a poder observar estructuras como el epitelio, la ruptura epitelial, el estroma, el endotelio y la adaptación de lentes de contacto y la condición de lente de contacto.
Aquí podemos ver un corte de sección óptica para un paciente que tiene un queratocono y estamos viendo también cómo tiñe el haz de la hendidura, la fluoresceína, y el paciente, bueno, pues aquí tiene un anillo intraestromal. De esta forma, esta magnificación nos permite ver este tipo de detalles. Y para una magnificación alta, entonces vamos a ver algo un poco más preciso, que son, pues en el epitelio, las vacuolas, los microquistes, distrofias. En el estroma vamos a ver estrías y pliegues. Y para el endotelio, determinar si hay polimegatismo, gutata, ampollas o bleps endoteliales. Y aquí tenemos pues algunos ejemplos de una magnificación alta para ver estos detalles. Ahora, vamos a revisar las diferentes estructuras observadas con las diferentes iluminaciones. El método de iluminación es importante, ya que al variar las técnicas de iluminación, estas brindan distintas perspectivas e información adicional al examinador. Bien, dentro del sistema de iluminación del biomicroscopio tenemos algunos filtros y podemos variar la intensidad de la luz, el ancho de la banda, la altura y el ángulo. Las técnicas diferentes de iluminación, tenemos una iluminación difusa, directa, indirecta, retroiluminación, reflexión especular, dispersión escleral y tangencial, las cuales vamos a revisar. Para la iluminación difusa, yo requiero tener un ángulo de 45 grados entre la luz y el microscopio. La hendidura debe de estar completamente abierta con el filtro difusor y la magnificación puede ser variable, de baja a alta. Y aquí tenemos un diagrama donde tenemos el haz de luz de la parte izquierda y los oculares enfocados directamente en el área que queremos estudiar. Para la iluminación difusa podemos llegar a ver detalles de los párpados, pestañas, conjuntiva, parte de la córnea, esclera, iris y la pupila. Aquí tenemos un paciente que tiene un lente de contacto colocado y podemos observar prácticamente que sus estructuras del maquillaje en el paciente y algunos depósitos en el mismo lente. Esto es con iluminación difusa. Los sistemas de observación de iluminación están enfocados en el mismo punto. Podemos variar el ángulo de iluminación, la magnificación va a ser de baja a alta y podemos variar la altura y el ancho del sistema de iluminación. Esto comprende lo que es la iluminación directa. En la iluminación directa tenemos las técnicas de la sección óptica, que es angosta, con la luz enfocada, el paralelepípedo, que es más ancha, la luz va enfocada también, y el haz cónico, que es pequeño y es circular. La sección óptica indica la profundidad. Nos ayuda a localizar fibras nerviosas, vasos sanguíneos, infiltrados, cataratas, y nos ayuda a medir el ángulo de la cámara anterior. Aquí tenemos un corte sagital de una sección óptica en un paciente adaptado con lente de contacto y con un queratocono. Aquí tenemos el ejemplo del diagrama de la sección óptica. Tenemos el haz de luz del lado izquierdo que va de la A a la B y tenemos el ocular enfocado en la estructura que queremos observar. Aquí tenemos el ejemplo un poco más detallado de cómo se ve la sección óptica. Ahora, para el paralelepípedo vamos a tener una vista pues un poco más amplia, un bloque de córnea iluminado y un examen más extenso. Aquí tenemos un paralelepípedo, alcanzamos a ver un paciente que tiene cortes de una cirugía refractiva de tipo queratotomía radiada, alcanzamos a ver las cicatrices y vemos cómo el paralelepípedo nos ayuda a identificar un poco la profundidad de los cortes mientras continuamos enfocando la superficie. Aquí tenemos otro ejemplo de paralelepípedo con un paciente que fue teñido con fluoresceína y nos ayuda a evaluar un poco la superficie ocular y ver también la profundidad de este paralelepípedo. Y aquí tenemos la estructura el diagrama de cómo vamos a enfocar esta técnica. Tenemos dos partes de las de luz, el A y la B, y el A' y la B' con el ocular enfocado directamente. Y aquí tenemos el diagrama de lo que representa el paralelepípedo, de A a B y de A' a B'. Para la iluminación directa en el haz cónico podemos observar células inflamatorias o destellos en la cámara anterior y para hacer este tipo de iluminación podríamos poner el consultorio bien oscuro para poder ver los detalles en la cámara anterior. Aquí tenemos dos imágenes que representan el haz cónico. La de abajo, a la derecha, es una fotografía real de haz cónico hecho en la lámpara de hendidura y el de arriba es un diagrama de lo que estamos observando. En este esquema podemos observar cómo se ilumina de forma directa y hacemos el pequeño haz de luz. Ahora, en los sistemas de iluminación indirecta, la observación de iluminación no está enfocado en el mismo punto.
Aquí vemos cómo en la iluminación indirecta nosotros lo que estamos enfocando está en distinto lugar que lo que está proyectando el haz de luz. Se puede variar el ángulo de iluminación, el haz de luz está desalineado, podemos variar la amplitud del haz y la magnificación puede ser de baja a alta. Y es valiosa para poder observar vesículas epiteliales, erosiones epiteliales, patología del iris y esfínter del iris. Aquí tenemos también pues, una imagen con la iluminación indirecta que nos permite ver alguna irregularidad en el lente de contacto, como algunas pequeñas burbujas. Y el objeto a observar es iluminado por la luz reflejada. Aquí tenemos el diagrama, tenemos el haz de luz del lado izquierdo y también tenemos el ocular al otro lado y podemos ver a través de la retroiluminación estructuras que pues, de otra manera no sería posible identificar. En la retroiluminación variamos el ángulo de la iluminación. El haz es moderadamente ancho y el haz de la hendidura está desalineado. La magnificación puede ser de media a alta y la luz reflejada del iris, en la luz reflejada del iris o del fondo. La retroiluminación es valiosa a la observación de la vascularización, del edema epitelial, de los microquistes, vacuolas, distrofias, opacidades del cristalino y depósitos en los lentes de contacto. Aquí estamos observando depósitos sobre un lente de contacto a través de la técnica de retroiluminación. Y a continuación tenemos la reflexión especular, donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de la reflexión. Tenemos aquí un diagrama de la reflexión especular, donde solamente vamos a usar uno de los oculares para poder identificar las estructuras que vamos a observar. Esta iluminación es importante porque nos permite evaluar la capa endotelial y los desechos de la película lagrimal, así como el espesor de la capa lipídica de la película lagrimal. Se utiliza en diversos estudios, por ejemplo en el conteo endoteliar, en el cual nosotros vamos a poder ver la densidad de células endoteliales y descartar pleomorfismo o polimegatismo en pacientes complicados. A continuación tenemos la dispersión escleral, la cual es valiosa para observar edema epitelial, nubosidad central corneal, cicatrices corneales, cuerpos extraños en la córnea o leucomas. Normalmente el haz de luz se enfoca en una parte, en una sección y se ilumina toda la periferia de la córnea. En este caso tenemos una córnea con una cirugía de corte de diamante y también de este lado tenemos un lente de contacto que ha sido iluminado por la dispersión escleral. Bien, en la iluminación tangencial tenemos un ángulo amplio de 70 a 80 grados entre el sistema de iluminación y el de observación. Aquí tenemos el diagrama de la iluminación tangencial, donde el haz de luz está de forma lateral y casi a 90 grados tenemos el sistema de observación. Esta iluminación es valiosa para observar las pecas del iris, tumores, integridad general de la córnea y el iris, y una que me gusta a mí en lo particular, que es para tomar fotos de forma lateral de la superficie anterior del ojo. Como ejemplo, tenemos aquí dos fotografías en las cuales son pacientes tratados con lentes de contacto especializados. Uno es un paciente de trasplante y el otro es un paciente de queratocono en estadio avanzado. Dentro de la iluminación filtrada tenemos los filtros azul cobalto, verde rojo libre y los filtros de densidad neutra. Y para poder tener una mejor apreciación de la fluoresceína, vamos a ver nuestra iluminación con el filtro azul cobalto más el filtro Graten número 12, el cual puede estar integrado en la lámpara de hendidura, como se ve aquí, y es aquí donde podemos poner los diferentes tipos de filtros para la iluminación. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente que se acaba de retirar un lente de contacto y vemos cómo se ve el apoyo del lente de contacto y el daño que realizó en la superficie del epitelio de la conjuntiva. Acá tenemos en iluminación filtrada una adaptación de ortoqueratología y aquí de este lado vemos un lente de contacto escleral. Por medio de iluminación filtrada podemos observar zonas de toque o zonas oscurecidas donde la córnea o las cicatrices por la queratotomía radiada están haciendo contacto con la superficie posterior del lente escleral. Ahora, ¿qué tipo de rutina vamos a tomar en el examen del ojo usando la lámpara de hendidura o biomicroscopio? A continuación les voy a poner un diagrama de flujo donde podemos poner las estructuras a observar y el orden. Para la iluminación difusa tenemos un ángulo de 45 grados entre la luz y el microscopio. La hendidura totalmente debe estar abierta, el filtro difusor y la magnificación puede ser variable, de baja a alta. Aquí tenemos el diagrama de la iluminación difusa, de cómo es que nosotros tenemos que enfocar los oculares y el haz de luz.
Ahora, en la rutina del examen de lámpara de hendidura podemos incluir primero la evaluación de los párpados, revisar pestañas, revisar si tiene escamitas, ver que tenga todas las pestañas completas. Luego nos podemos pasar a la conjuntiva vulvar y palpebral, al limbo y finalmente a la córnea. Dentro de esta evaluación o este diagrama de flujo también vamos a incluir la evaluación de la lágrima, de la cámara anterior, el iris, el cristalino. Y a continuación vamos a observar algunas de las complicaciones de lentes de contacto con la lámpara de hendidura y de qué manera las iluminaciones nos pueden ayudar a identificar y a diagnosticar mejor este tipo de complicaciones. Bien, dentro del examen de párpado vamos a buscar enrojecimiento, por ejemplo en la blefaritis, inflamación como el chalación o la meibomitis, defectos o malformaciones como el ectropión, el entropión o la dermatocalasia, tumores, carcinoma de células basales, orzuelo, decoloración, acné rosácea, herpes simples o un hemangioma. Para denotar la importancia del examen con lámpara de hendidura, tenemos este caso de un paciente que acudió a consulta por molestia en la orilla superior de su lente. El paciente se quejaba que hacía mucha interacción y que posiblemente estaba roto su lente y que si podíamos darle una checada. A la observación encontramos una neoplasia en la conjuntiva tarsal superior, la cual se tomó una biopsia y se envió a análisis al laboratorio de patología. También tenemos acá otra aplicación en la cual tenemos la adaptación de un lente de contacto escleral en un paciente con síndrome de Stevens-Johnson. Para la evaluación del punto lagrimal tenemos que revisar que esté despejado, que no tenga ninguna oclusión, por ejemplo, canaliculitis, presencia de oclusiones de punto lagrimal para el tratamiento de la keratoconjuntivitis seca con tapones de colágena, checar la función, que no vaya a haber alguna inflamación como la de acrocistitis, puede ser evaluado usando la prueba de Jones 1 y 2. Vamos a evaluar la carúncula, que no esté hinchada ni inflamada. También podemos ver heridas de compresión del canto medio o de la órbita adyacente o blefaritis. En esta foto tenemos una paciente que fue tratada con trasplante de mucosa oral en el síndrome de Stevens-Johnson. Para evaluar la conjuntiva, los mejores indicadores para la intolerancia de los lentes de contacto son pues, el enrojecimiento, dilatación capilar conjuntival, engrosamiento de los vasos sanguíneos conjuntivales, los cuales pueden ser provocados por la hipoxia corneal. Revisar algún tipo de inflamación, puede estar asociada con la inflamación corneal, daño del tejido que involucra invasión leucocítica de la vasculatura limbal, respuesta provocada por trauma mecánico, químico o térmico y respuesta provocada por infecciones microbiológicas. En esta diapositiva tenemos un paciente con el síndrome de Stevens-Johnson que podemos observar también sin blefarón, tenemos queratinización, tenemos conjuntivalización y cicatrización del tejido adyacente. Acá tenemos una pingüécula activa, podemos observar los vasos de la conjuntiva, cómo están dilatados, está activo y tiene algún tipo de reacción ante el estímulo de su lente de contacto. El limbo, hay que buscar enrojecimiento, dilatación capilar limbal, neovascularización, crecimiento de vasos hacia la córnea que provienen de la vasculatura limbal, e encontrados adyacentes al área del tejido dañado acompañado por el engrosamiento de los vasos sanguíneos. En caso de tener tinción, vamos a encontrar desecación del tejido epitelial causado por deshidratación, trauma o hipoxia. La mayoría de los signos mencionados arriba son comúnmente encontrados por el uso excesivo de lentes gruesos y a largo plazo en el uso extendido sin ningún cuidado profesional. Por ejemplo, aquí vemos un usuario de lente de contacto de alto poder, blando, y vemos cómo desarrolló una perilimbitis en la cual, pues, sin el debido tratamiento o cuidado puede llegar a alguna otra complicación importante. En la córnea tenemos pérdida de transparencia corneal que puede ser provocada por edema, depósitos, opacificación y vascularización. Vamos a revisar también la transparencia de la córnea. Un aumento de la hidratación desorganiza la disposición de las fibras de colágeno en el estroma y esto causa dispersión de la luz, la cual se observa como una pérdida de transparencia corneal. Acá podemos ver cómo a través de un eye-drops se ha perdido la transparencia de la córnea en algunas zonas, lo cual pues impide una visión correcta o nítida y se llega a complicar. Incluso puede caer una cicatrización que deja un leucoma en el paciente y pues es importante pues revisar esta estructura de esta forma. Y por ejemplo, en tejido dañado corneal puede causar las siguientes reacciones patológicas como queratinización, erosiones, inflamación, vascularización y cicatrización. En la siguiente diapositiva tenemos
un paciente con una superficie ocular anterior altamente comprometida por síndrome de ojo seco, la cual tiñe fuertemente con fluoresceína. Bien, para el endotelio tenemos la detección con la lámpara hendidura con magnificación alta, de 30 a 40x, iluminación alta y reflexión especular. Ese es un estudio que normalmente se hace a través de microscopía especular, donde podemos ver un promedio de densidad celular y el estadio de la morfología de las células endoteliales. En el polimegatismo tenemos los siguientes signos, que es un aumento en la variación del tamaño celular endotelial, aumento en el número de células grandes y pequeñas. Sin embargo, la densidad celular actual puede permanecer sin alterarse a pesar del polimegatismo aparente. Y para el examen de la lágrima tenemos que evaluar la calidad, la capa lipídica, algunos desechos. Y podríamos incluir el break-up time, que sería con la fluoresceína, la altura del menisco lagrimal, también con la lámpara hendidura, y el movimiento de los desechos. Para la cámara anterior debe de estar libre de destellos o presencia de células, ya que esto indica una patología ocular. Desechos de tejidos no patológicos o pigmentación. Pueden ser remanentes del desarrollo del tejido ocular durante la formación embriológica del ojo. Y vamos a evaluar la arquitectura del iris, que no esté inflamado, que no esté pigmentado, identificar algún nevo. También podemos observar iridectomía o algún coloboma. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un trauma de iris por un accidente. Y en el examen de cristalino tenemos que buscar, por ejemplo, el efecto de la cáscara de naranja, donde la textura de la superficie de la cápsula de cristalino, opacidades, cataratas por radiación, cataratas diabéticas u otras, pigmento en la cápsula, que podría ser evidencia de una historia de sinequias posteriores, resultantes de una uveitis anterior o una simple anomalía congénita benigna. Cataratas, opacidad de cristalino provocada por una alteración de la composición de las proteínas y la estructura de las fibras de cristalino o por un edema lenticular. El centrado, por ejemplo, en el síndrome de Marfan, donde encontramos una enfermedad familiar acompañada por una subluxación de cristalino, adhesiones al iris, por ejemplo, en sinequias posteriores que acompañan a la uveitis. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es por ejemplo, aquí tenemos un corte de sección óptica de magnificación media a alta y se puede ver en el trasfondo de manera indirecta la densidad de cristalino. Muy bien, y esto es en general pues un diagrama de flujo o más bien una forma en la que podemos evaluar de manera estructurada y metódica la salud ocular en general a través de la lámpara de hendidura para la correcta adaptación de lentes de contacto y poder evaluar también algunas complicaciones del mismo uso y provocadas por el uso de lente de contacto. Y lo más importante, pues el manejo y el tratamiento adecuado para el paciente. Y así llegamos al final de esta presentación, donde hemos analizado de manera muy breve y concisa algunas de las principales estructuras y técnicas de iluminación con lámpara de hendidura en la evaluación de la adaptación del lente de contacto y el manejo de complicaciones por el mismo. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado. Tienen mis correos de contacto para que me puedan escribir cualquier duda o aclaración y con mucho gusto son bien recibidas. Quedo de ustedes, soy César Enox Sandoval y espero verlos pronto.